¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es un sistema político o forma de gobierno en que el poder se concentra en un pequeño grupo de personas, por lo general perteneciente a una misma familia, clase social o grupo económico o partido político. Este pequeño grupo se caracteriza porque tiende a controlar las políticas sociales y económicas del Estado a favor sobre todo de sus propios intereses y el de sus amigos o empresas. Para algunos especialistas como Salinas, la oligarquía latinoamericana presentó básicamente 4 grandes características. La primera fue un sistema de dominación excluyente que le negó a las grandes mayorías la posibilidad de participar en el proceso de liberación política, económica y social. Tuvo como actor principal a la clase terrateniente, pues fueron los titulares de la propiedad de la tierra los protagonistas de excepción en este proceso. El poder económico y social que la clase terrateniente llegó a tener le permitió consolidar su hegemonía en un sistema político al que lograron poner al servicio de sus intereses. Además, apostó por un modelo económico hacia afuera que privilegió la exportación de materias primas como los minerales y alimentos, los cereales, azúcar, caña y demás productos al mercado exterior, sentando las bases de lo que hoy conocemos con el nombre de economías abiertas. Consolidó su posición privilegiada a partir de la construcción de una red de relaciones parentales y familiares que hizo del matrimonio el instrumento fundamental para poder garantizar, consolidar y ampliar su poder político y económico a futuro. Como podemos apreciar a lo largo de la historia, la oligarquía construyó un modelo de Estado abiertamente antidemocrático, en donde unos pocos eran considerados ciudadanos, frente a una inmensa mayoría de excluidos, muchos de los cuales vivían en condiciones de servidumbre y bajo el yugo del patrón terrateniente, siempre proclive a cometer abusos y vejámenes en contra de estos. La oligarquía en el Perú. A diferencia de lo que pasó en la mayoría de países de América Latina, en el Perú el proceso oligárquico se inició tardíamente y es por eso que tuvo a la oligarquía más duradera de todo el continente. Se debe recordar que fue en el gobierno de Velasco Alvarado el que terminó con la oligarquía nacional a finales de los años 60. Se puede dividir al proceso oligárquico peruano en 3 grandes etapas. La primera etapa, que abarca el año 1890 hasta 1930, donde la oligarquía ejerce hegemónicamente y de manera directa el poder político y económico. La segunda etapa, del año 1930 a 1968, la oligarquía ejerce el poder desde el balcón, es decir, conservando su poder económico intacto, pero ejerce el poder político de manera indirecta, por intermedio de caudillos civiles y militares a quienes se apoya y financia. La tercera etapa, del año 1968 a 1990, la oligarquía ha sido prácticamente extinguida. Sin embargo, muchas familias y grupos que la conformaron lograron preservar ciertas cuotas de poder económico que años más tarde les permitieron convertirse en actores del proceso político con capacidad de presión y acción. Características de la oligarquía del Perú. La oligarquía del Perú surgió a finales del siglo XIX durante el gobierno de Nicolás de Pierola y estuvo formada por un grupo aproximado de 25 familias. Asimismo, la oligarquía presentó una marcada influencia europea y tuvo como actor político al Partido Civil
y actores sociales y económicos que eran los terratenientes, quienes gracias a sus lazos de parentesco y familiaridad forjados a lo largo de los años lograron fortalecer su poder político. Se podría decir que dentro de la oligarquía peruana se presentó tres ámbitos centrales de desarrollo. El primero, en Lima, fue el Club Nacional, el espacio predilecto de los oligarcas. Segundo, en la costa norte, donde la oligarquía estuvo representada por los terratenientes del azúcar y la caña. Y un tercer lugar, en la Sierra Sur, donde la oligarquía estuvo conformada por los terratenientes vinculados al negocio de la lana. La República Aristocrática. Se conoce como República Aristocrática al periodo republicano de la historia del Perú, caracterizada por el dominio político de una oligarquía dedicada a la agroexportación, minería y las finanzas, por el medio del partido civil. El periodo comienza con el ascenso al poder del político y abogado arequipeño Nicolás de Pierola, lo que marca el inicio de una sucesión de gobiernos elegidos democráticamente hasta el golpe de Estado por parte de Augusto Leguía en 1919. La ideología de la República Aristocrática estaba basada en el modo de pensamiento y las ideas en este periodo marcadas por la perspectiva elitista del gobierno y por un marcado desprecio hacia las clases populares. Se pensaba que el gobierno debía ser de una élite exclusiva, poderosa, represiva y aristocrática. Este periodo de la historia fue marcado por una poderosa imagen racista y despreciativa hacia el elemento humano y cultural autóctono, a lo que lo consideraban bárbaros. De este modo, la aristocracia peruana vivía de espaldas a los sectores populares y culturales del país. El Partido Civil. El Partido Civil fue un partido político peruano fundado en 1871 bajo el nombre de Sociedad Independencia Electoral. Sus miembros fueron conocidos como civilistas. Luego de la Guerra del Pacífico, desempeñó un rol clave en la reconstrucción nacional. Su principal centro de reunión fue el tradicional Club Nacional, institución a la que varios miembros del partido pertenecían. El partido, como fuerza política importante, sufrió un proceso de disolución a lo largo del Oncenio de Leguía. Se trataba, pues, de una agrupación de acaudalados comerciantes, consignatarios del guano, industriales y hacendados, representantes de la naciente burguesía nacional. No contentos con detentar el poder económico, aspiraban también a controlar el poder político. El programa civilista. En el programa civilista se contemplan los siguientes puntos. El apoyo a la educación popular, con el fin de que cada ciudadano pudiera realizar un normal ejercicio de sus derechos. El fomento de la enseñanza técnica, para poder formar un personal apto para la explotación de los recursos naturales del país, así como la mejora de la administración pública. Además de la nacionalización del salitre, y dentro del plano internacional, la concertación de alianzas. La oligarquía en Chile. La oligarquía en Chile se caracterizó porque llega a dominar la parte económica y social del país, en una aristocracia mixta burguesa, por su formación debida al triunfo del dinero, por el espíritu del mercantilismo y empresas. De esta mezcla de elementos burgueses y feudales sacó nuestra antigua clase dirigente y de extraordinario vigor. También nacen las debilidades, tanto el trabajo, la economía, el sentido práctico y con ello la falta de imaginación,
la estrechez de criterios, son rangos esencialmente burgueses. En la oligarquía en Chile se conocen tres momentos fundamentales. El primer momento se ubica en el arco temporal que se abre con la instalación de la primera Junta Nacional del Gobierno en 1810 y cierra con la imposición autoritaria de parte del Poder Ejecutivo de la Constitución Política en 1833. El segundo momento se presenta durante la crisis del orden político oligárquico. A inicios del siglo XX, la crisis del orden oligárquico se abre con la instalación del gobierno de Arturo Alessandri Palma en 1920 y cierra con la imposición autoritaria por parte del Poder Ejecutivo de la Constitución Política en 1925. El tercer momento se localiza temporalmente durante la crisis del Estado, que se abre en 1967 y cierra en 1973, con la instauración de la dictadura militar del general Augusto Pinochet en 1990, quien impone la Constitución Política de 1980 vigentes a la actualidad. No se trata, sin embargo, de tres momentos constitucionales semejantes. La principal diferencia que se puede establecer entre ellos es la lucha política que se presenta en el primero, se da entre distintos poderes constituyentes y que buscaban fundar el Estado Nacional, mientras que en el segundo la lucha se presentaba en el poder constituido y un emergente poder constituyente ciudadano para transformar la forma del Estado existente sin modificar la estructura social económica, mientras que el tercero es la confrontación directa y abierta entre el poder social del capital y el poder del trabajo. Aquí no se trata solo de cambiar la forma del Estado, sino transformar íntegramente la formación social, transitar desde el capitalismo al socialismo. Ahora bien, los tres momentos tienen en común el intento de desplazamiento de aquellos grupos sociales que dependen del poder constituido y se hace tratar de subvenir el orden político establecido. En este sentido, los momentos constituyen en una específica y extraordinaria coyuntura histórico-político, en donde el poder constituyente y el constituido se relacionan conflictivamente. Gracias.